revolucionó todo. Salíamos de la guerra, todo era terrible, sombrío, y empezó a revolucionar todo, a agitar todas las aguas. Sacó Le Temps Moderne, los tiempos modernos, una revista mítica, excepcional, comenzó a polemizar con todos, escribió reflexiones sobre la cuestión judía, uno de cuyos párrafos dice, y escuchen bien el estilo de Sartre: si el judío no existiera, el antisemita lo inventaría. Bueno, este estilo contundente, compacto, que golpea, era el estilo de Jean-Paul Sartre. Bueno, están las caves existencialistas, los sótanos, la cantante Juliette Gréco, para la cual Sartre hasta escribe una canción, bueno, forma una pareja abierta con la escritora Simone de Beauvoir, la autora de El segundo sexo, y aquí en la Argentina lo reciben muy creativamente Oscar Mazota, la gente de la revista Contorno, por ejemplo, Sebrelli, Juan José Sebrelli, en ese momento muy joven y todavía sin haber adherido a López Murphy, y a otros que adhirió después, porque bueno, no habían aparecido todavía, pero en ese momento era muy joven y estudió bastante bien a Sartre, tanto que uno no se explica, habiendo estudiado también a Sartre, cómo hizo otras cosas, pero no importa. Ahí estaba en un buen momento Sebrelli, que después escribiría su Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, estaba Ramón Alcalde, estaba David Viñas. David Viñas yo también tendría que decir que David Viñas fue uno de mis maestros, porque David Viñas es un discípulo, es un sartreano argentino, ¿no? David Viñas escribe Literatura Argentina y Realidad Política, que es un fundamental ensayo argentino sobre literatura, y escribe, por ejemplo, Los Dueños de la Tierra, Dar la Cara, que son dos excelentes novelas de David que a mí me gustan mucho. Bueno, Sartre, lo que decía Sartre era, digamos, tenido muy en cuenta. Por ejemplo, en La Batalla de Argelia, la película de Guido Pontecorvo, se muestra al general Mathieu, que es el general Massou, en realidad, el represor de los insurgentes argelinos, que los periodistas se le acercan y este general dice a los periodistas: ¿y qué está pasando en París? Y le dicen: y Sartre sacó otro artículo contra usted. Y el tipo dice: me pregunto por qué los Sartre están siempre en la vereda de enfrente. Y un periodista le pregunta: ¿usted lo admira? No sé, pero me gustaría tenerlo conmigo. Y la frase es muy interesante, porque ser Sartre es estar siempre en la vereda de enfrente. Esta es una frase de Eduardo Gruner, que también es un sartreano, que es un tipo bárbaro, que piensa bien, que escribe bien. Es un apasionado sartreano, Gruner. Y Gruner dice: ser Sartre es estar siempre en la vereda de enfrente. Eso es ser Sartre. Es decir, ser Sartre es un tipo que está siempre contra el poder, que no por un capricho, sino porque considera que la filosofía debe ser el ejercicio de la libertad. La filosofía de Sartre es la filosofía de la libertad del sujeto. El sujeto es libre y el sujeto, al ser libre, siempre puede cambiar la historia. Por eso uno ama a Sartre, porque Sartre dice esto: el hombre vive alienado, pero antes de alienarse fue libre. Es posible la alienación porque antes existió la libertad. Lo que hay que hacer es volverla a conquistar. ¿Qué le parece esto? Notable. Después de El ser y la nada, Sartre publica otras obras a las que llama situaciones. En esos libros recopila los trabajos que publica en Los Tiempos Modernos y en otros medios. Pero la obra que le sigue a El ser y la nada
Es una obra cuya historia merece contarse y define al personaje que era Sartre, que era esencialmente feo, que era petizo, que tenía un ojo desviado, que era pelado casi, que no tenía mayores encantos personales. Era, sin embargo, un gran mujeriego, que, digamos, esto no tiene mayor importancia, pero bueno, es parte de lo que él era y de su relación con Simone de Beauvoir. Era una relación abierta durante muchos años. La relación de Sartre con Simone de Beauvoir fue un ejemplo de relación, ¿no? La relación de dos personas intelectualmente brillantes que se respetaban y posiblemente se amaran, pero que se daban libertad la una a la otra. Entonces Sartre decía, Simone, esta noche voy a salir con una alumna, y Simone le decía, salí, yo voy a salir con un alumno. Bueno, esto en la década del 50 era realmente, década del 50, si hay década de moralina acentuada, es la década del 50. Bueno, pero Sartre y Simone eran así una pareja emblemática de la libertad de la pareja. Luego del Ser y la Nada y de distintos trabajos que va publicando, algunos fundamentales como Materialismo y Revolución, lo que publica Sartre es el prólogo a las obras completas del poeta homosexual Jean Genet. Ahora bien, lo que tiene de curioso este prólogo es que las obras de Jean Genet están recopiladas en 2 tomos. Digamos que entre esos 2 tomos tienen unas 400 páginas. El prólogo de Sartre tiene 800 más o menos. O sea, el prólogo de Sartre, el prólogo a la obra completa de Jean Genet, es más largo que toda la obra completa de Jean Genet. Este era Sartre, y el Jean Genet, comediante y mártir, es un monumento de la cultura del siglo XX. Hay otra anécdota con el director norteamericano John Huston, que va a Francia a filmar la película Freud, que va a protagonizar Montgomery Clift, y bueno, ¿a quién va a llamar? Llama a Jean-Paul Sartre. Sartre lo va a ver, y John Huston le dice, Monsieur, necesito un guión cinematográfico. Sartre había escrito algunos guiones cinematográficos, algunos se habían filmado. Entonces Sartre le dice, muy bien, dentro de 3 días yo le voy a traer el guión cinematográfico que usted me pide. Yo hice un montón de guiones, la verdad casi 40, cobré, no todos, pero 15 se filmaron y unos cuantos conseguí cobrarlos. Un guión cinematográfico, 120, 130 páginas, digamos. Sartre le lleva a John Huston un guión de 700 páginas para hacer la película sobre Freud. Huston, cuando ve el guión, dice, este hombre no tiene la más mínima idea de lo que es el cine. Le había llevado una obra monumental sobre Freud en 3 días, 4 días. Entonces Huston comienza a hablar con Sartre, dice, mire, yo no puedo filmar esto, voy a sacar una película de 25 horas con esto. Sartre sigue hablando con él y de pronto le duele una muela. Entonces le dice a Huston, Mr. Huston, ¿no puede llamar a un dentista? Huston, atónito, llama a la gente del hotel, viene un dentista, le saca una muela, mientras él sigue hablando con Huston, el dentista se va y él sigue hablando con Huston y se va a su casa. Entonces Huston dice, por supuesto, que era una muela para Sartre todo era pensar, una muela no era nada, que viniera un dentista y se la sacara. Bueno, luego del Jean Genet, que es esta obra gigantesca, genial, que trata el tema de la bastardía, que yo usé muchísimo para el guión de Eva Perón, porque Eva Perón es una bastarda, y en el guión de Eva Perón dice todo el tiempo, quiero completarme a mí misma, quiero darme el ser, no quiero ser más una bastarda. Bueno, ese es el análisis que hace Sartre en el Jean Genet. El concepto de bastardía es fundamental en Sartre, porque el ser nunca llega a completarse en el existente. Entonces, todos somos bastardos. Hacia mediados, fines 57, 58 de la década del 50, publica la Crítica de la Razón Dialéctica, Critique de la Razón Dialectique, que es para mí es su obra más excepcional,
y luego sufre una tremenda agresión por parte de todo el movimiento estructuralista, postestructuralista,